¿Cómo aprende un padre a seguir viviendo después de la muerte por suicidio de su hijo? Hola, soy Mapi Jiménez Serrano y te doy la bienvenida al primer capítulo de Entre Latidos. Hoy vamos a hablar del suicidio y de duelo, y lo vamos a hacer desde el amor, la pérdida y el propósito. Está aquí Paco Carcavilla. Bienvenido. Muchas gracias. Paco es el padre de Mario, que murió por suicidio con 19 años. Desde entonces ha transformado ese dolor en activismo, en conciencia y en acompañamiento a otras familias que atraviesan lo mismo. Lo mismo que tú, lo mismo que vosotros, Paco. Un día todo cambia y cuando ocurre algo así, en los primeros momentos, supongo que además del dolor indescriptible, están el impacto, la impotencia, el hacerte, me imagino, cantidad de preguntas, y esto tiene que tener una carga abrumadora. ¿Cómo fueron, Paco, esos primeros tiempos, momentos para ti y para tu familia? Bueno, pues como suelo explicar en otras entrevistas, los primeros momentos son de oscuridad total. Como bien dices, de muchas preguntas, pero sobre todo de mucha culpa. Y a día de hoy, después de 5 años, lo que sigue perdurando es el sentimiento de culpa. Por muchas terapias y por mucho aprendizaje que hagas y por mucha gestión que lleves, es algo que resurge y que es casi no sé cómo decirlo. No, Demoledor, sí, ¿no? no, te viene y te viene y te viene. Aprendes a llevarlo y a gestionarlo, pero bueno, el tema de la culpa es lo que más te persigue. Igual es lo más difícil de gestionar, ¿no? Porque me imagino que la culpa va acompañada de cantidad de preguntas, incertidumbres, pude hacer esto, lo otro, ¿no? Un poco cantidad de, pues de interrogantes, supongo, ¿no? Sí, son muchos porque, bueno, como seres humanos tenemos la necesidad de buscar una justificación. Entonces, enseguida, donde primero miramos es en las horas anteriores al suceso, ¿no? Entonces, dices, esa despedida, no le tenía que haber dicho eso, le das muchas vueltas a esos momentos anteriores. Luego, con el tiempo y con la perspectiva y a base de terapias, te vas dando de cuenta de que el suicidio es mucho más profundo, que intervienen multitud de factores y ya vas dejando esas preguntas que al final, pues la mayoría no tienen Respuesta, respuesta ¿no? y lo mismo que ese sí, ese y sí y todos esos momentos, sabes que no los vas a hacer. Y además es que, por mucho que hubieras actuado de otra manera, cuando te explican, cómo funciona el tema del suicidio, te das de cuenta de que, posiblemente igual no hubiera cambiado la situación. Y llega un momento, me imagino, que pasas de los porqués al para qué y comienzas, como veremos más adelante, el activismo. Vas a otro lado, digamos, de ese dar vueltas a la situación y decides salir hacia afuera, volcar en activismo, en acción, en actividad. Pero en ese primer tiempo o primeros días, meses, momentos, tuvisteis entonces apoyo, terapia psicológica, la asociación Versacada, digo bien el nombre, ¿no? Besarcada, Versarcada. Quiere decir además abrazo, abrazo. la palabra. ¿Os ayudó desde el principio? ¿Cómo fue la toma de contacto? Es una asociación que ayuda a familiares que pasan por lo mismo, ¿no? Sí, y además quiero puntualizar y te voy a hacer, a ti que te gusta mucho también el reivindicar, en esta sociedad, Sí, la falta de medios que existe, aparte de todo el oscurantismo que hay, a nosotros, por ejemplo, nos dieron la noticia por teléfono, sin
ningún tipo de apoyo de ningún... Imagínate qué debacle es estar el matrimonio solo en casa y Decirte por recibir teléfono. esa llamada, ¿eh? Entonces, bueno, dicho esto, tuvimos la suerte desde el primer momento de que varias personas conocidas nos indicaran que en Navarra existía la asociación Besar Cada Abrazo y pues no tardamos mucho en llamar. Hasta ellos mismos se sorprendieron porque normalmente las familias que suelen pasar por algo así les cuesta el abrirse y suelen tardar bastante tiempo en acudir o en romper ese silencio, ¿no? Pero lo cierto es que a nosotros, yo seguramente no sé si estaríamos aquí o seguiríamos en casa encerrados en una penumbra si no hubiésemos conocido a Besarkada. O sea, fue muy importante. Para mi mujer, creo que también fue, eh, fue algo muy, muy importante, sí, muy importante. Es que no, quiero buscar otra palabra, pero no la encuentro. Entonces, sí, y digo para mi mujer y para mí porque realmente, por ejemplo, mi otro hijo estaba trabajando en Estados Unidos, con lo cual prácticamente pasó del shock a irse, a estar en otro ambiente, en otro sitio, con lo cual, digamos que hizo el duelo 2 años después, cuando volvió y se encontró de frente con toda la realidad que Con la había. realidad cotidiana, ¿no? Del día al día en el entorno familiar. Exactamente. Bueno, entonces fue, como decimos, fundamental acudir a una asociación que ayuda a familias que pasan por la misma situación. Mario había padecido bullying en su infancia. Creo que te he oído en alguna entrevista que había tenido también una terapia o una asistencia psicológica y al menos parecía que, que había ido asimilando, había ido superando, digamos, esto, ¿no? Pero le había ocurrido esto, que no sé si entra parte en lo que le llegaste a dar vueltas o no, o simplemente es un dato que está ahí. No, es un dato y es un dato muy importante porque digamos que la raíz es el bullying y lo estamos comprobando ahora mismo. Hace una semana en Sevilla volvió a fallecer una chica por suicidio, por tema de bullying. Entonces, Mario sí que desde el principio tuvo ese bullying. Se le llevó a una psicóloga. Pensamos que eso estaba superado, pero lo que estaba haciendo él era, digamos, protegernos a la familia, porque como te he comentado antes, pues fue una época que tuvimos, pues tuve una suspensión de pagos en la empresa, tuvimos un traslado de domicilio, eh, la carga financiera a la Coincidió con una familia. mala época laboral, Sí, pero financiera. bueno, o sea, yo lo primero era mi hijo. A mí lo que me gastaba a la semana en la psicóloga no me suponía nada. Pero él, que es muy avispado, pues intentó cortar esa terapia cuanto antes y además diciéndole a la psicóloga lo que quería que le dijera. Porque otro de los puntos que llegaba a ver en muchas de las personas que son paralelas, digamos, a lo sucedido con Mario, es que son personas súper inteligentes, ¿eh? Entonces, pero lo ocultan para protegerse a ellos y bueno, y protegernos al entorno, que no sé por qué. O sea, es otra de Bueno, las cosas que tenemos que cambiar en la sociedad. pues quizás también algo instintivo, ¿no? Sentimiento de protección hacia la familia instintivo. Ujú. O, claro, del bullying hay tanto que hablar, ¿verdad, Paco? Tanto que hablar que dará para otra charla, porque ahí Eso, hay, vamos, si quieres, para... para mucho hay herramientas de la sociedad, bueno,
todo lo para que otra, rodea, porque ¿no? además, mira, esta semana han contactado una plataforma, no sé si llamarlo plataforma asociación, porque no están aún, o sea, como legalizados, sí que tienen en Instagram y demás, por si alguien quiere mirar, que se llama el Iceberg del Bullying, y es una red que han formado madres que han sufrido tanto el suicidio como algunas han conseguido sacarlos a tiempo de bullying y es una red que están tejiendo por toda España varias madres sobre todo. Qué bueno, unión buscan Y ahí. eso, es que me viene al hilo porque esta misma semana me han llamado para que forme parte de esa red y por eso te digo que nos dará para Para hablar y más. para profundizar en el tema, que hay mucho que contar. Tú mismo has dicho alguna vez que el duelo que os toca vivir, que os tocaba y que os toca vivir, es un duelo en paralelo, que lo vive padre, madre, hermano, aunque el hermano, tu hijo, lo vivió en la distancia, como acabas de decir, y que no siempre es fácil, porque cada uno igual lo transita de una manera. Y de hecho, te oí también comentar en una entrevista que hay un porcentaje no muy bajo, precisamente, de matrimonios que les repercute en la relación de pareja este duelo a raíz de una muerte por suicidio y a veces no logran salvar la relación de pareja, en cambio otras veces se unen o lo van transitando, bueno, en equipo, más o menos cada uno a su estilo, ¿no? Sí, a ver, si ya el día a día es Es difícil en difícil. pareja, si encima te explota una bomba como esta, pues imagínate, ¿no? Y claro, nosotros, por ejemplo, además de los demás, nos tocó esa época de no poder salir, de no poder juntarte, La de época pandemia, la pospandemia, ¿no? pospandemia. Entonces, haciendo un poco de trampulla, pues nos juntábamos en la finca de un cuñado, pues la familia. Pues Claro, claro, pues igual en vez de 5 estábamos 15, pero es que era la única manera de poder sobrellevar, totalmente. porque es un duelo tan traumático que lo que más alivia es el acompañamiento. Claro, es que eso te iba a decir, que encima semejante duelo te pille en aislamiento, Mm. pues tiene que ser una carga también brutal. Es decir, en aislamiento además obligado. No es que uno se aísle porque de momento no puede conectar, no puede hablar, es que es obligado, con lo cual era un recurso que teníais que hacer, pues tal cual acabas de decir, para sobrevivir. Y me Eso es. imagino que el entorno familiar o de amistad, pues un apoyo muy importante, ¿no, Paco? Sí, por eso te digo, y luego vuelvo a decir, y muchas veces me suena hasta mal el decir, hemos tenido la suerte des- por la desgracia que hemos tenido, ¿no? Pero dentro de esa desgracia, hemos tenido la suerte de tener la familia que tenemos, de tener los amigos que tenemos, Claro que sí. y incluso te voy a poner el entorno del pueblo, el entorno de Cascante, eh, que en ningún momento han juzgado. Siempre hay excepciones y siempre hay de estos, ¿no? Pero yo, por mi experiencia en los grupos de terapia, pues he conocido personas que han tenido que incluso cambiar de domicilio por ese vacío que le hace la Fíjate. sociedad, pero ya no solo la sociedad, sino incluso los propios familiares, ¿no? Entonces, si a todo ese sufrimiento, a todo ese dolor le sumas que además te hacen ese vacío, aún sientes más el sentimiento de culpabilidad, ¿Cómo ¿no? no? Es que me parece tremendo. O sea, Ujú. es como aumentar la herida, una incomprensión, ¿no? En No, lugar del arropo, que por lo que te oigo habéis sentido ese arropo sí, en todo el entorno. por eso te digo que nosotros hemos sido agraciados en, Ya, en- en ese aspecto. Y uno de los pilares, digamos, de decidirme a hacer todo activismo. esto que estoy haciendo es precisamente ver eso, ¿no? Ver esa ceguera que tiene Me aún parece la sociedad. incomprensible, incomprensible totalmente. O sea, es que no lo puedo entender.
no sé si es falta de empatía, ignorancia, incomprensión o una mezcla de todo. Pues una mezcla una mezcla de todo de posiblemente, todo. ¿no? Bueno, esa parte un poco del ser humano, en fin. Como anécdota te pondré, el año pasado cuando hicimos el Camino de Santiago con el Club Deportivo de Ciegos, uno de los eslogan que llevaba el Club Deportivo de Ciegos es: hay gente más ciega que nosotros. Desde luego, buen eslogan. Y vamos Ya te digo. en cada ayuntamiento leyendo un manifiesto para reclamar un plan de prevención y demás. Y bueno, yo es que estoy agradecido a muchísima gente. Sé que la montaña ha tenido un papel muy importante en tu historia porque subías con Mario a menudo al Moncayo y posteriormente has subido también muy a menudo y en ti ejerce un efecto como de terapia, un efecto también que tú contabas que es un poco como si estuvieras meditando y conectándote con él, ¿no? De alguna manera, ese peso ha tenido en ti. Sí, mira, más que porque yo a la montaña tampoco es que subiera mucho, sí que subíamos con los críos de vez en cuando y demás, y a Cima, por ejemplo, con Mario solo subí una vez. Pero ese encierro que tuvimos y eso que te comento de la finca, ¿no? A mí llegó un momento que me ahogaba, que necesitaba respirar y necesitaba, no sé, aire libre. Oxigenarte. Entonces yo empecé a dar vueltas a la finca, pero se me hacía pequeña. Entonces empezó una temporada que lo que hacía era hacer senderismo y yo me buscaba retos. Entonces decía, bueno, pues ahora voy a visitar todos los pueblos de Navarra. Me quedé en los de la Ribera, pero los completé todos. Entonces cada domingo me hacía una ruta, subía unas fotos del pueblo y demás. Eso se fue aumentando y un día me invitaron a quitar el Belén de la cima de Moncayo, porque anteriormente había subido la piedra, una piedra con su nombre. Y bueno, pues en esa ascensión a quitar el Belén, pues conocí a unos montañeros que se denominan como cabras y les dije pues que me rondaba una idea en la cabeza, ¿no? Que era a las cifras de suicidio que había en España, pues de una manera u otra simbolizarlas de alguna manera que nos oyeran, porque si te pones en la calle a decir hay tantos, hay... No, pues era hacer algo extraordinario o algo especial, ¿no? Y yo no había hecho nunca montaña. Y bueno, pues me lié y preparamos ese reto de 3.000. El reto de los 3.000, que era 3.000 porque era, hasta la fecha, el número de suicidios al año en España. Más de 3.000. 3.000 rondaba o superaba un poquito los 3.000, ¿no? Sí, superaba. Desde 30, eran 3 porque eran 3 décadas, superando los 3.000 al año. Entonces, y bueno, al año siguiente se brincó a los 4.000. Creo que en 2024 he leído, o a lo mejor hay algún año anterior, pero he leído esta mañana que en 2024 fueron exactamente 4.116 en España. Entonces, sería en el 2023. Perdón, sí, 23, porque me ha llamado la atención. Es que el del 24 aún no hay cifras. Eso es, que me ha llamado la atención que estadística del 24 todavía no hay. En 2023, 4.116 exactamente. Sí, la estadística se suele conocer un año atrás. Un año que es, bueno... ¿Qué cifra? O sea, es que ¿Te parece cifra escandalosa? Absolutamente. Pues si supieras que no es real. No es real. Por lo menos los que lo hemos padecido y hemos investigado un poco. Es superior. Hemos comprobado, aunque no podemos demostrarlo, que la cifra es bastante superior. Porque estadísticamente solo se contabiliza como suicidio aquello que se sabe fehacientemente que es un suicidio. O sea, si hay una nota
o si ha habido antecedentes de intentos y demás, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no está en duda No consta, se pero cataloga como o caídas accidentales muerte accidental. o ahogamientos accidentales, o hay muchos accidentes de tráfico camuflados. Esto ya va por otros temas que si hay tiempo luego hablaremos por el tema de silencios y todo esto. Con lo cual, la cifra es superior, muy Pero sí, probablemente. mira, ahora no han salido los datos. Nos están adelantando que se ha bajado de los 4.000, que se ha Sí. pasado, en vez de ser primera causa de muerte, que se ha bajado a la segunda. Pero ¿sabes a qué ha subido la primera? ¿A qué? A muerte por caída accidental. Claro. ¿Y sabes cuál es la tercera? ¿Cuál? Muerte por ahogamiento accidental. Entonces, pues bueno, Hay una conexión ahí, o puede haberla. cada uno que Puede haberla. Vamos a piense dejar lo que quiera, ¿no? vamos a dejar en puede haberla, que pero estamos en el siglo XXI, Ya. que antiguamente la gente no sabía nadar, ya. pero bien, hay más imprudencias y hay más de eso. Pero bueno, a mí me parece que vamos maquillando un poco cifras. Ya. Y ahí podemos enlazar con el ocultismo tradicional que ha habido, cosa que me parece también absolutamente inexplicable. Nunca la he entendido, sigo sin entender, no la entendemos, mucha gente. Se ha ocultado, silenciado, etcétera, por el llamado efecto llamada, valga la redundancia. He estado mirando también, indagando un poco, y he visto que viene de una novela del siglo XVIII, Las penas del Weber. joven Werther o algo así, que se suicida, y a raíz de la novela, entre jóvenes de la época, aumentó. Entonces, en un principio, empezaron a decir como que no había que entrar en detalle, pero claro, es muy diferente decir que no hay que entrar en detalle o cómo se cuenta el suicidio a pasar a la decisión drástica, que es se silencia, no existe. Y claro que existe, lo que pasa que al no hablarlo, no se establecen herramientas de prevención, no se pone un problema tan importante en la sociedad, entre psicólogos, entre psiquiatras. Es como que no existe, y claro que existe. Sí, pero además es que todo esto viene bastante antes de esta novela que se publicó en el siglo XVII. Sí. Viene de esa formación cristiana que tenemos, que También, suicidarse cierto. era pecado. Claro. Con lo cual al que se suicidaba no lo enterraban en camposantos, y eso llevaba a que las familias ocultaran el suicidio. El estigma, claro. Creaba un estigma. Claro. Cuando esto medio se supera, ¿no? Bueno, la Iglesia lo abolió no hace mucho, pero bueno, ya se dejaba enterrar y demás, pero pasamos de el que es pecado a que se ha suicidado porque está loco. Ya. Con lo cual seguimos ocultando por vergüenza, por estigma, por lo que sea, ¿no? Bueno, perdona que tenía que echar un trago de agua. Que, como te iba diciendo, ese ocultismo, pasar de ocultar para poder enterrar a ocultar para no sentir la vergüenza de esa enfermedad teórica de salud mental, ¿no? Porque también, bueno, tenemos el tiempo que tenemos, pero, o sea, tratar el suicidio solo desde el punto de vista de salud mental es otro de los grandes errores. Entonces, bueno, pasamos a eso. Y luego lo que has contado de esta novela sí es cierto, pero esto marcó más al tema editorial, digamos, ¿no? El prohibir que editorialmente se publicaran el tema de suicidios y demás, porque es cierto que esa novela lo que trajo fue que hubo mucho efecto contagio en jóvenes y demás, porque la novela trataba de un desamor, que terminó en suicidio. Pero para contrarrestar eso tenemos la flauta mágica. Eso es. Que el protagonista, de Mozart.
Papágeno, que al contrario quiere suicidar, le apoyan, le quitan, digamos, la idea, y es el otro efecto, Claro. que la prevención, el apoyo, herramientas consiguen ayudar a cantidad de personas que a lo mejor empiezan a tener esta idea, ¿no? Exactamente. Entonces, esto nos demuestra que si desde los medios de comunicación, en lugar de enfocarnos desde donde se atira o buscar un motivo, si en lugar de eso se informa de un nuevo suicidio, la cifra ya es de escándalo, si te sientes mal, pide ayuda, se saca el teléfono 024 o teléfonos de ayuda que haya. Es el 024, ¿no? Creo. 024 se consiguió hace 2 o 3 años en una de las manifestaciones que hicimos en Madrid, pero bueno, es que está todo cojo aún, ¿no? Porque pones un remedio, pero no lo apoyas. Faltan recursos A ahí, ver, ¿no? hace poco me llamó un chaval que se había decidido a pedir ayuda y le habían dado vez para 6 meses. Pues a lo mejor cuando le toque ya no está este chaval. Entonces, pues es otra de las reivindicaciones, ¿no? En España tenemos 6 psicólogos cada 100.000 habitantes, en la media en Europa son 18 y en Alemania ya se dispara a 20 y tantos o 30 y tantos, no sé cuánto, pero quiero decir que es insuficiente totalmente. insuficiente. O sea, es que hablamos de salud mental en la población, pero es que no está bien atendida. Es que no, faltan profesionales, falta prevención, faltan medios. Bueno, hasta hace nada, si no recuerdo mal, si no corrígeme, hasta febrero de este año no había un plan nacional. Y seguimos sin plan nacional. No hubo algún adelanto en febrero. Bueno, a ver, ya hace años que hubo, no me acuerdo del nombre, que fue una ministra socialista de Valencia, que empezó a redactar un plan nacional, pero... Porque hubo algo, tenía entendido, en febrero. Sí, pero te comento. Sí. Hubo esto, se metió en el cajón y ahora pues empiezan a hacer y bueno, pues sí, en este año la ministra dijo que había hacer un plan, pero hacer un plan no es hacer 4 folios con haremos, incentivaremos, crearemos. No, hacer un plan es ponerte, hacerlo de verdad, meter fondos, porque Claro. es que si no es un libreto. Entonces, que no quede en el papel. Eso es lo que hace falta. Y además es que un plan nacional es súper importante porque tiene que coordinar a todas las comunidades. Claro. No puede ir cada comunidad por su lado. Tiene que ser muy transversal. Tiene que coger desde educación, desde policía, desde bomberos, desde sanidad, padres, profesores, APIMAS. O sea, hacer un plan de prevención no es poner psicólogos. Es empezar desde la base. Hacer que la educación emocional en las clases sea obligatoria, que sea una asignatura más, que los chavales salgan ya sabiendo manejar emociones. Claro. No sé, es... Sí, que salen de la escuela... No, es que es fundamental la educación emocional. Salen de la escuela y no tienen noción de qué es la autoestima, la gestión emocional, etcétera. No tienen sentimiento de frustración, que eso en parte es culpa nuestra de los padres, porque les damos todo ahí ya y no les enseñamos a que... Herramientas de la vida, no solo la vida, de... además de felicidad, es un punto de sufrimiento también. Desde luego. Y sin los dos componentes no se hace una vida plena. Aprender un poco de tolerancia a la frustración, más que igual los godos y los visigodos. Exactamente. En fin. Entonces, Paco, lo que hay es, digamos, lo que ha habido es como un plan del plan, ¿no? Un plan del futuro plan. Pero, bueno, un poquito por encima hablado, no materializado, y haría falta muchísimo para materializarlo, para todo. O sea, en fin, pasamos al activismo porque, sales al exterior, empiezas en la montaña, contactas con los montañeros, empiezas el reto de los 3000 y llega un momento que empiezas, digamos, a materializar más tu activismo. Haces, por ejemplo,
entre todo lo que llevas haciendo y sigues haciendo, que me parece, vamos, imparable, Paco, imparable estás. ¿Fue primero el Camino de Santiago o dime la cronología? Es que ha ¿O fue habido dos primero caminos. porque hiciste un Camino del Santiago, Sí, si no recuerdo mal, con Javi con González, Javi íntimo amigo tuyo, al cual yo aprecio también un montón, y con uno de mis y con hermanos. Tomás, ¿no? Sí. Y en ese Camino del Santiago querías visibilizar el tema suicidio y hacías cada día un directo retransmitiendo en redes sociales e ibas ahí narrando, concienciando, visibilizando. Sí, eso, bueno, el camino me vino bien para lo que decimos de expandirte y de naturaleza y de encontrarte a ti mismo, ¿no? Que yo no creía mucho en esas cosas, pero después de hacer el camino he tenido varias experiencias en ese aspecto que bueno, pues me están haciendo entrar en ese mundo, ¿no? Y bueno, el hecho de los directos surgió porque estando en tratamiento con Besarcada, fui a una exposición que creó Leire Izaguirre, que es una chica que es criminóloga, y su tío es de Tudela, que es Fitín, Ah, que mira, no tiene, sabía. ¿sabes qué? Sí. Entonces, Leire le pidió a su tío que le pintara unas postales para ilustrar su trabajo fin de curso, que De era sobre criminología. criminología, pero ella el trabajo lo hizo sobre suicidología, o sea, sobre el suicidio, porque luego hizo un máster de suicidología. Entonces, con esas postales, Leire creó una exposición que la completó con una ceramista de Cintrónigo que se llama María Antonia. Y bueno, pues viendo esa exposición, pues dije, a ver, no voy a hacer camino solo, tengo que hacer algo. Y claro, pues a Javi lo había visto el año pasado haciendo el camino y hacía directos. Digo, pues me voy a lanzar, que yo no, no sé de esto, pero oye, lo pruebo y entonces, pues cada día hablaba, pues un día hablaba del tabú, otro Sí. de las emociones, de la tristeza, pues de la multicausalidad del suicidio, de o sea, cada día hablaba sobre un tema y basándome sobre todo en esa exposición, ¿no? La tuve como de guía. Ahí ya era un activismo, ya empezabas tú, te pedía, digamos, tu dolor iba ya hacia el exterior, hacia comunicar, hacia concienciar, Sí, y yo recuerdo porque que te veía sí, directos, y a Javi además es también. que yo desde lo de Mario tenía un nudo en el estómago que no sabía cómo deshacerlo. Y después del primer directo, como que, ¡jo, qué bien! ¿Notaste como que liberaba algo, Sí. soltaba un poco el nudo? Entonces, aunque al principio cuando empiezas a hablar emocionalmente te carga, eh, a- después de soltar todo es como que haces buf y sueltas ese nudo del estómago, ¿no? O sea, para mí toda esa serie de cosas que hago, aparte de intentar ayudar a los demás, egoístamente, Te es ayuda a algo ti, que a mí es me terapéutico para ti, ayuda claro, a claro. soltarme, ¿no? Al Y, final es un poco, bueno, la necesidad del ser humano también de socializar, de comunicar, que hace como un efecto bálsamo, ¿no? Te puede remover inicialmente contando, pero luego te tranquiliza más que te tranquiliza, igual te aporta como una serenidad, sí, posiblemente, ¿no? ese run run Una que tienes, liberación. esa agonía en el estómago, pues es soltar ese nudo. Que no sé, hay veces que no sé explicarlo, ¿no? O sea, yo Sí, lo vivo, pero pero no sé cómo transmitirlo. hay personas, digamos, que se encierran en el duelo. También te lo he oído contar alguna vez, Sí. totalmente, no salen de ahí, es su forma de vivirlo, no pueden, y tú al contrario, es hacia el exterior. Y bueno, no sé, a mí me parece que razonable entronca un poco con la característica de sociabilidad del ser humano y de querer compartir, comunicar, etc. Bueno, Javi, por cierto, ha escrito un libro a raíz de la muerte de tu hijo, de Mario. El libro se llama Ángel y vais haciendo como un periplo, ¿no? Un itinerario presentando el libro. En Tudela, me ha dicho Javi, si no recuerdo mal, que lo presentáis en la UNED el 18 de diciembre.
El otro día estuviste, creo, en Cascante, ¿no? ¿Has ido a más de una localidad? En Cascante ya fue de las primeras. Hablaré en su momento pero con Javi del libro, pero bueno, también él me decía esta mañana que esto también le ha cambiado la vida sí, y bueno, está ahí. sí. Bueno, por dar una pincelada, hemos ido a varias capitales. La intención que tiene Javi es recorrer todas las capitales, pero en Navarra pues sí que estamos recorriendo todos los pueblos. La última semana hemos estado Murchante, Fustiñana, Cintruénigo, ahora vamos a Cadreita, Todos el los pueblos viernes de la Ribera. Alfaro. Bueno, lo que es el entorno, bueno, y hemos estado en pueblos como Santa Cruz de Moncayo, como Novallas, que mi madre era de Novallas. O sea, que no buscamos tampoco Ya. grandes No, aforos. Vamos al último rincón que Y además creo que el nos libro es llamen. altruista, los beneficios 100% van a parar Ujú. a asociaciones, ¿no? Que ayudan. Vale. Ujú. Has participado en un documental que se llama Una piedra en el camino. En 2. En 2. El otro, uno de ellos fue con Julio Mazarico. Sí. Mira, Una piedra en el camino también es un trabajo fin de curso que me pidió un chico de San Sebastián, que la familia desciende de Cascante y bueno, él quería hacer un trabajo fin de curso, algo especial, y su padre le comentó mi caso, me llamó por teléfono y bueno, pues hablando y eso derivó en hacer ese documental, que además lo usamos como apertura en la presentación del libro. O sea, en cada presentación primero el documental. ponemos el documental, que es un cuarto de hora, y luego hacemos la presentación. ¿Y con Julio Mazarico? Y con Julio Mazarico hicimos un documental que se titula Voces del Silencio, que viene a raíz de ese primer camino de Santiago. Con esos directos yo le llevé el material a Julio para ver si me podía hacer un montaje para charlas y para demás. Y me dice, esto es como para hacer algo más profesional. Entonces, él hizo un guión, más que basándose en el Camino de Santiago, basándose en esa exposición. Entonces participa Leire, participa la ceramista María Antonia, que aparte de ceramista es psicóloga y, bueno, y superviviente, también importante. Y entonces, bueno, pues participa Leire, participa algún amigo de Mario y bueno, pues pronto lo veremos. Ahora está en el circuito de festivales. ¿Algún festival internacional también? Varios. Ha estado en Portugal, Bulgaria, en la India además hemos recibido un premio. Ahora esta semana va a Rusia. Y bueno, y aquí en España, pues también hemos estado en Castilla-La Mancha, en Zaragoza va dentro de 2 semanas, hace 2 estuve presentándolo también en Tarragona y en Toledo también hemos recibido un premio europeo. Enhorabuena. Entonces, también. Bueno, alguno se me olvida porque la verdad es que está siendo... Semejante periplo. Está siendo muy... no llego a asimilar todo. Además, también, lo último, de momento, has creado una asociación con tus hermanos, ¿no? Sí. Una vez que he visto que mi etapa en Besarcada como que se estancaba, porque, bueno, Besarcada hace una súper labor, pero lo veo más encaminado al duelo, ¿no? y a ayudar y a salir de esa oscuridad a las personas, aunque también tratan el tema de la prevención, pero como has podido comprobar un poco, yo necesito como más actividad, ¿no? Entonces, hemos centrado un poco esta asociación sobre todo en, bueno, aparte de eventos culturales y demás. ¿Cómo se llama? La asociación Camino a la Vida. Camino a la Vida. La idea es crear actividades deportivas que generen espacios de encuentro y que personas que puedan estar sufriendo o que no sepan cómo integrarse, pues que participen en estas actividades y no sé, pues simplemente eso, acompañar, o sea, buscar. Acompañar y ayudar. Y además, ayudar. Con el deporte, deporte y aire libre, que creo que son 2 de los condimentos fundamentales para iniciar ese bienestar emocional, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
Em, para ir terminando, Paco, ahora te haré lo que yo denomino un test emocional, que me gusta mucho, terminar una charla así con un test emocional, que las preguntas no buscan una respuesta perfecta, sino lo que te salga en ese momento de manera espontánea y del corazón. Pero antes, rápidamente, has mencionado que el otro día un chaval, habló contigo, pedía ayuda, etcétera. En este activismo tuyo, me imagino que hablas con más de algún chico o alguna chica que piden ayuda. ¿Podrías decir qué detectas tú? ¿Qué detectas? Por ejemplo, soledad, falta de medios de apoyo, que ya lo hemos comentado, incomprensión. ¿Podrías decir qué es lo que detectas y a qué nivel me refiero? Es mucho lo que hay, ¿no? De esto. Es mucho y en el tema del suicidio se abarca mucho. Yo me he centrado más en el tema de adolescentes, ¿no? Porque me ha tocado a mí. Aunque el segmento que más se suicida son las personas mayores por esa soledad que se genera y ese estar toda la vida ocupados y ahora no sentirse Luego, útiles y demás sentir un vacío. es donde más. Pero en el tema de adolescentes, sí que alguno me llama lo mínimo, pero sobre todo padres y madres. Y lo que más detecto es el tema del bullying. El tema del bullying está junto con la pandemia, están haciendo estragos. Y parece mentira En la adolescencia, ¿no? que sí, que en la sociedad que estamos y en los tiempos que estamos, que siga habiendo ese ocultismo, que siga habiendo esa sobreprotección entre profesionales, que no se ataje, que en muchas charlas les digo a los chavales que antes que la privacidad, que el derecho a la privacidad de tu amigo o de tu amiga, está el derecho a la vida. Que si tienes que denunciar, denuncia. Si ves en el móvil algo que te suena sospechoso, comunícate con sus padres, con alguien. Eh, Hay que sacarlo, olvídate de la privacidad de tu amigo. Y si lo deja de ser amigo, pues a lo mejor es mejor perder un amigo que una persona. Desde luego. Entonces, Y notas que esto como que cala hondo al oírlo, los chavales, notas. el problema es que les sigue costando mucho venir. En las charlas todavía hay poca juventud y les cuesta mucho el venir. Entonces, sí que cuando vienen se sorprenden porque a lo mejor se piensan que va a haber una chapa y sin embargo, pues se sorprenden, ¿no? En colegios, ¿no? En centros educativos En podrías. Navarra no, en Navarra está aún un poco cuando pues he ido, por ejemplo, a jesuitas, a la Anunciata y demás, pero he ido a través de las APIMAS. Ya, Y al final, cuando es algo fuera de horario lectivo y demás, claro. Que deberían es muy incluirla, yo difícil. creo, bueno, como aquí como sugerencia, que incluyan Pues sí. en el equipo educativo de cada Mira, centro yo una charla. conozco en Madrid a Javier Jiménez, que creó la asociación Sara Jiménez. Su hija se suicidó un mes o dos después que Mario. Y él, por ejemplo, sí que está dando charlas en las aulas. Aquí en Navarra eso aún lo tienen como muy... Pues desde aquí sugerimos que yo creo que sería importante, ¿no? Imprescindible. También te digo, para que no digan que solo doy palos, que en Navarra se está trabajando muy bien en el aspecto de prevención, Bueno, bueno saberlo. pero que estamos aún en pañales, pero a nivel nacional. O sea, Ya, fíjate, pero sí que fíjate. aquí vamos en buen camino. Bueno, vale, importante saberlo también. Bueno, Paco, vamos con el Con test el emocional, test. con lo que denomino test emocional, y te voy haciendo unas preguntillas y me vas diciendo, ¿qué te hace levantarte cada día?
¿Qué te Pues mantiene, qué te sostiene, qué motivación? es una pregunta que me la hago yo todos los días, porque cuando mucha gente me dice: "¿Qué energía, qué?", y digo: "Si supieras lo que me cuesta levantarme cada mañana", ¿eh? Por eso me sorprende que la primera sea esa. Y, pues si te digo la verdad, mm, mi hijo, pero sobre todo mi familia. Tu familia. ¿Qué te ha enseñado el dolor sobre el amor? Pues que vivimos muy rápido, que no nos paramos a dar un abrazo a los que tenemos cerca, a los que realmente nos importan, que damos todo por hecho y y que se nos escapan muchas oportunidades por esa, digamos, velocidad que llevamos en la vida, ¿no? ¿Qué te gustaría que la gente entendiera cuando hablas del suicidio? Sobre todo que se paren a pensar un minuto en que esto no tiene colores, no tiene bandos políticos, no tiene clases sociales y que nos puede pasar a cualquiera. Eso es algo que hoy en día la gente aún no es consciente. Yo mismo, antes de pasarme, para mí el suicidio estaba presente en alguna película y de vez en cuando en alguien que estaba mal de la cabeza, que es algo que está muy metido en la sociedad. Entonces, sobre todo eso, que piensen por un momento que nadie estamos libres, que nos puede pasar a A cualquiera cualquiera y en el entorno de cualquiera. y en cualquier entorno. Hay entornos que son más propicios, pero que no duden Pero que que nos puede igual pasar a es, cualquiera. bueno, ocurre, y a lo mejor uno cree que no había ningún indicio, que parece aparentemente que no había ningún motivo, Ujú. pero que estaba ahí la persona sufriendo. ¿Qué sientes que te sigue enseñando Mario hoy? Pues, como te he dicho antes, hay veces que veo esas pequeñas señales, sobre todo cuando desfallezco, ¿no? Que digo: "Estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, eh, no sé si sirve de algo, si no sirve de nada". Y si me permites, te cuento una anécdota Claro, que, el día 10 del mes pasado, cuando se celebraba el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, yo estuve con Javi en Ávila presentando el libro, dando una charla, y a la mañana siguiente a mí me gusta, pues, levantarme y dar un paseo, ¿no? Pues bueno, pues me di un paseo por los alrededores de Ávila, no iba buscando nada, simplemente pasear. Y de repente me encuentro en la puerta de una iglesia y bueno, pues entro, pues capilla, aquí nació Santa Teresa, pues vale. Entro y ponía una fecha, 28 de marzo de mil no sé cuántos, que es cuando nació Santa Teresa. Pues bueno, el 28 de marzo es el cumpleaños de Mario. Entonces, fíjate. que pueden ser sugestiones mías o tonterías o O no, pero pero quiero decir que, mm, pinceladas de esas, me han pasado varias y digo, a ver, si yo no buscaba una iglesia, si no y encima va y lo primero que veo cuando entro es la fecha del cumpleaños, ¿no? Y pues bueno, creo que me va dando esa fuerza de seguir en el camino, de como decir: "Me he equivocado", intenta que esto se verbalice, se sepa y de verdad que te lo digo, Paco, que yo, en lo que acabas de contar la anécdota, también lo veo. Es que ahí lo veo. Habrá quien diga, no, casualidad. Bueno, yo también veo un mensaje ahí. Y además veo, si me permites decirte, solo nos queda la última, que la vida de Mario, eh,
sigue en cada persona a la que tú ayudas, en cada persona a la que, que llega a ti y con la que te comunicas, en cada charla, en cada acción de activismo, sigue ahí de alguna manera. Es que el paso por la vida de Mario sigue ahí, Paco. Yo así te lo digo, así lo creo realmente. En todo tu aporte, en toda tu labor, en todo, más allá del amor, ¿no? Paterno-filial, claro que sigue ahí, pero es mucho más allá. O sea, es que me parece, vamos, no tengo palabras para decirte, Paco, suficientes. ¿Qué te gustaría que quede en quien te escuche ahora? Bueno, pues creo que es un poco lo mismo que te he dicho antes, ¿no? Que nos paremos, que echemos freno a esta velocidad que llevamos, que nos fijemos más en los que tenemos enfrente. Y como dice Javi muchas veces, que tenemos varias bolas y que hay unas de cristal y otras de goma. Pues que esas bolas de cristal, que son la familia, los amigos y demás, que las cuidemos y que les dediquemos más tiempo. No sé. Pues le preguntaré a Javi por esto de que tiene buena pinta de cristal, como lo vulnerable también, ¿no? Y Sí, no no, sé. él dice eso y luego dice la bola de goma es el trabajo, ¿no? Y dice, bueno, la bola de goma la Ya, tiras, pues rebota y ya ya. volverá, ¿no? O sea, tú pierdes el trabajo, pero tienes oportunidad de tener, pero si pierdes a alguien que te importa, es muy difícil y bueno, y en según qué caso es imposible que vuelva, ¿no? Entonces, Ahí está esa por eso fragilidad. dice que... Muy bueno. Y yo, pues, me quedo con eso, ¿no? Que hay muchas veces que no me sale verbalizar lo que llevo dentro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que se quede la gente con? Vamos a cuidar esas bolas de cristal. Genial, Paco. Bueno, Paco, te doy las gracias de corazón por estar aquí, por contar tu historia personal, por compartirnos la labor tan necesaria y tan humana, con tanta humanidad, tanta calidad humana que llevas a cabo. Y adelante, y todo mi cariño, Paco, a ti y a tu familia, a tu mujer, a tu hijo, a tus hermanos, a tus hermanas, a todo tu entorno. Y a quienes nos escucháis, gracias también, y os espero en el próximo capítulo de Entre Latidos. Hasta pronto. Muchas gracias.